Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a comenzar una serie de videos en las cuales vamos a ver las parábolas. Hay que recordar que las parábolas son una serie de comparaciones que nuestro Señor Jesucristo utilizaba para enseñar en una forma sencilla y humilde que la gente pudiera entender el mensaje de Él. En las parábolas, pues el Señor nos da prácticamente un mensaje muy claro de lo que es el reino de los cielos. Entonces Él hace esas comparaciones, los hace como una forma de leyenda para que se hiciera más entendible. Entonces, y lo hacía basado en aquel vocabulario, un vocabulario sencillo que la persona lo podía entender fácilmente. Bueno, hoy vamos a comenzar por una parábola que se llama la parábola del sembrador. Y esa nosotros la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 13 en adelante. Entre todas las parábolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, esta es la más larga de todas. Y lo bonito que tiene esta parábola es de que vamos a encontrar que los apóstoles le preguntan a Jesús por qué él hablaba en parábola. Entonces él le da la explicación. Y al mismo tiempo, como los apóstoles no entendían esta parábola, entonces el Señor se toma el tiempo de explicarles qué es lo que esa parábola significaba. Entonces ahí vemos de que Jesús les estaba enseñando como un buen maestro. Él quería estar seguro que todas las enseñanzas y sabiduría que él iba a dejar con los apóstoles para que ellos después la transmitieran, quedaran claras y que fueran fácil de entender. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la lectura de este día, y como dije al principio, la vamos a tomar del libro de San Mateo, del capítulo 13 en adelante, y me voy a hacer uso de la Sagrada Escritura y voy a tomar la Biblia latinoamericana. Entonces, este texto bíblico nos dice así, nuevamente Mateo 13 y versículo 1 en adelante. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30%. El que tenga oídos que escuche. Los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. En ellos se verificará la profecía de Isaías. Por más que oían, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón.
pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo. Muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida se recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de la vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en la tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos, el Señor dice de que sale de su casa y llega a la orilla del río, pero había mucha gente que lo aglomeraron. Entonces él decide montarse en la barca y se va adentro. En el libro de Lucas, en el libro de San Lucas capítulo 5, ahí encontramos que esa barca en la que el Señor se sube es una barca que le pertenecía a San Pedro. Otro punto importante es ver en qué época es que nuestro Señor Jesucristo dice esta parábola. Recordemos que esos caminos, esa vereda donde Cristo caminó junto con los apóstoles, eran unas calles, diríamos, ¿verdad? Unas veredas que eran bien pedregosas y era un terreno bien duro. Entonces, son puntos que hay que tomar en cuenta de cuando Él dice esta parábola. Y por eso es que nosotros primeramente encontramos el primer tipo de terreno a donde estas palabras caen. Recordemos de que no es el predicador, ¿verdad? El predicador simplemente dice, anuncia, ¿verdad? Él anuncia la palabra, pero depende del corazón a donde esa palabra cae. Lo mismo en esta parábola del sembrador. Muchas veces nos enfocamos en el sembrador, pero el sembrador simplemente tira la semilla y la semilla cae en 4 tipos diferentes de terreno, así como también la palabra de Dios cae en 4 diferentes tipos de corazones. Y dependiendo de ese terreno o de ese corazón que la palabra cae, así son los frutos que van a dar. Y como el Señor nos dice primeramente en el libro, en el versículo 3, nos dice que salió el sembrador. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. ¿Qué es lo que eso significa? El Señor nos explica lo que está en el versículo 3, Él lo explica en el versículo 18 y dice: escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Entonces, si nosotros solamente escuchamos la palabra del Señor, pero no la interiorizamos, entonces es cuando, ¿verdad?, es esa palabra o esa semilla que casi cae a la orilla del camino. Luego dice que la palabra cayó en un pedregado, y esto nosotros lo encontramos
en el capítulo 13 y en el versículo 5. Pero la explicación que significa que cayó en ese pedregado, ¿verdad?, está en el versículo número 20 y dice lo siguiente: la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Aquí nos está haciendo referencia a aquellos de nosotros que muchas veces vamos a un retiro o tenemos una experiencia, nos alegramos, nos ponemos muy contentos, ¿verdad? Pero somos, como se llama, aquella llamarada de tusa o una llamarada de papel, que simplemente por un momento nos entusiasmamos, pero muy pronto, apenas nos viene una prueba, nosotros nos desinflamos y dejamos lo que es seguir el camino del Señor. La tercera tierra donde cayó la semilla, nos lo habla en el versículo 7 y ahí nos dice lo siguiente: otros cayeron en medio del cardo, o sea, de las espinas. Estos crecieron y las ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30%. El que tenga oído para oír, que escuche. Cuando el Señor nos habla de los granos que cayeron en el espino, la explicación Él la da en el versículo número 22 y nos dice lo siguiente: la semilla que cayó en cardos, o sea, en espinos, es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no producen fruto. Entonces, aquí nos está haciendo referencia a aquellos de nosotros que escuchamos la palabra, pero muchas veces nos preocupamos más de los afanes que nos trae la vida, que preferimos seguir, ¿verdad?, esas cosas mundanas, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Y está el cuarto terreno o el cuarto tipo de corazones a donde la palabra cae, ¿verdad? Y esta cayó en tierra buena. Y aquí nos dice lo siguiente: el Señor dice de que unos darán el 70, unos el 60 y otros el 30%. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía de que a pesar que tanta gente que lo seguía, Él sabía que no todas las personas lo seguían porque eran creyentes. Estas personas lo seguían por algún interés. Entonces, y es donde Él nos da esta parábola, porque nos está dando el mensaje y Él está consciente de que por muchos, digamos, que decimos que seguimos al Señor, el Señor sabe que no todos nosotros lo seguimos de un corazón verdadero. Lo importante, y con el mensaje que los quiero dejar, es que depende de nosotros en cuál de esos terrenos es que la tierra, que la palabra ha caído, ¿verdad? ¿Dónde es que esa semilla cayó? ¿Verdad? Si cayó a la orilla de la calle, ¿verdad? Cayó en un terreno pedregoso, cayó en un terreno, ¿verdad?, lleno de donde habían espinos, o si cayó en tierra buena. Entonces, si cayó en tierra buena, el Señor espera que nosotros demos un 70, un 60 o un 30%. Hermanos, nosotros nos podemos hacer una autoevaluación y ver en cuál de esos terrenos es que nosotros nos encontramos. Muchas gracias por escuchar este video. Juntos vamos a seguir creciendo en la fe. Y nuevamente les pido que ustedes sigan escuchando las indicaciones que nos dan los doctores para estar alejados de este coronavirus. Y si usted cree conveniente, usted puede pasarle este video
a alguna persona que le pueda ayudar. Y también si usted quiere, pues se puede suscribir y así estos videos le van a llegar a usted directamente. Hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.